Entonces, ¿para qué era la reducción? Para probar que SAT se reducía a 3SAT. Entonces, ahora, siguiente paso, probar que es correcta la reducción. ¿Qué significa probar que es correcta la reducción? Probar que, eh, probar que las instancias positivas se traducen en instancias positivas e instancias negativas se traducen en instancias negativas. Entonces, eso lo fuimos haciendo, que las instancias positivas se traducen en positivas. ¿Cómo lo hicimos? Dijimos, vea, si esta fuera una instancia positiva, entonces miren que esta también sería positiva, ¿cierto? Y dijimos, ¿por qué? Pero, ¿y si esta fuera negativa? O sea, falso, no habría manera que todas estas sean verdaderas, que todas estas sean verdaderas. Porque al menos al menos una de estas cuatro va a dar falso, porque todas las cuatro no pueden dar verdadero al tiempo, con el B1 y el B2. O sea, la verdad ya no dependería de Z1 porque Z1 es falso, la verdad dependería de las otras. Y las otras se hicieron para que no puedan ser verdad todas al tiempo. Lo mismo sucede con las instancias positivas que tenían dos literales en la cláusula. Entonces, igual, si era positiva, igual o esta eran positivas. Pero si era negativa, no había manera que esta y esta fueran positivas al tiempo. Entonces no había manera de satisfacer. Entonces las positivas se traducen en positivas, las negativas en negativas. ¿De acuerdo? Y la última, que era la más complicada, que era esta. Entonces, si la instancia era positiva, fuimos viendo que se encadenaban. Si era positiva era porque uno de estos era positivo, y entonces podía poner al resto B1, B2, B3, B4, hasta la última positivo, ¿cierto? Perdón, si estas eran positivas, podía poner en las otras cláusulas a B2, o podía poner a no B1 positivo, a no B2 positivo, a todas las otras positivas y ya quedaba positivo. Pero si estas eran negativas, esta tenía que ser positiva, esta tenía que ser negativa, y entonces dependía de si este Z3 era positivo o no. Si era positivo, ya listo, y si no, entonces este señor quedaba positivo, este negativo, y así. Y llegábamos a que la única manera que era positiva era que las últimas dos fueran positivas. O sea que llegamos a que esta cláusula da positiva, y positiva como entrada, si una de las zetas son positivas, una de las zetas satisface. Y si ninguna satisface, no hay manera de satisfacer todas estas cláusulas al tiempo. O sea, las positivas, las entradas positivas se traducen en positivas, las negativas se traducen en negativas. Eso significa que la reducción es correcta. Pero quiero que quede claro, hay que hacer dos cosas. Probar que las instancias positivas se traducen en instancias positivas del otro y que las instancias negativas del uno se traducen en instancias negativas del otro. Y lo otro era ver si la reducción se hacía en tiempo polinomial. Entonces, ¿qué hace la reducción? Había M cláusulas en el original y N literales, ¿cierto? Y la cláusula más grande tiene K literales, porque la cláusula más grande tiene 3 literales, ni siquiera K. No, porque es SAT. La cláusula más grande, digamos, que tiene K literales. Entonces, lo peor que nos pasa es que cogimos esa cláusula, mejor dicho, si las cláusulas tenían tamaño 1, se traducían en 4 cláusulas. Si tenían tamaño 2, se traducían en 2 cláusulas. Y si tenían tamaño 3, se quedaban iguales. Si tenían tamaño 4 o más, se traducían en K-3 variables más y K-2 cláusulas más, donde K era el tamaño de la cláusula que tenía K literales. Entonces, en el peor de los casos, todas las cláusulas son de tamaño K o más. Digamos que K será más grande, en todo el peor de los casos se hacen MK cláusulas más, ¿sí? Más un número de cláusulas, perdón, un número de variables que son, ¿cuántas eran variables? K-3 variables nuevas, que en el peor de los casos serían, por decir algo, N variables nuevas, si fuera una cláusula con N literal. Entonces, en el peor de los casos da este número me demoro esto haciendo la reducción y la nueva instancia tiene M por cada cláusula, en el peor de los casos. Entonces, en el tamaño de la entrada que tenía M, N, y este K es en el peor de los casos N, o sea que esto en el peor de los casos da orden M por N. O sea que esta traducción se hace en tiempo y produce una cláusula de orden polinomial en M y en N, que M y N son los que determinan el tamaño de la entrada.
acuerdo? Entonces, esa es la última fase, y entonces ya podremos decir que como era NP y acabamos de mostrar que es NP duro, entonces 3SAT es NP completo. Y ahí se acaba la primera demostración de que un problema es NP completo, la primera que vemos nosotros, no que hicimos nosotros, que vemos. No sé si hay preguntas hasta allí, inquietudes, cosas que todavía no saben cómo hacer.